¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y este es el video número 7 de preguntas y respuestas. Bueno, no es un video, es un tipo de formato podcast donde ustedes me preguntan y yo respondo, trato de responder preguntas sobre programación. Hice una encuesta sobre de qué forma les gustaba más este tipo de formato, si les gustaba más en vivo, les gustaba más pregrabado. Y esta vez pues lo hice pregrabado porque en la encuesta la mayoría lo quiso así. El formato va a ser mixto, a veces lo va a hacer de esta manera, a veces lo va a hacer en vivo. Y entonces este va a ser pregrabado. Bien, yo dejé un post en el apartado de comunidad donde les pedí que me dijeran sus preguntas y yo las voy a responder una por una. Bien, primero vamos con la primera. Tyron, ¿qué tal? ¿Qué debo aprender en MVC para empezar a trabajar en una empresa? Lo necesito urgente. Siempre urge todo. Bien, lo que necesitas saber de MVC para trabajar como, digamos, un nivel más o menos intermedio, obviamente es entender bien la programación orientada a objetos, eso es como de ley, entender qué es un modelo, qué va en un modelo, cuándo utilizar un view model, qué es un controller, cómo interactúa el controller con el modelo y la vista, qué es la vista, cómo trabajar con Razor. Estoy hablando de MVC.net, porque MVC también puede estar en otros lenguajes. Y cómo utilizar los middlewares o filtros, en el caso de C Sharp, los filtros, cómo utilizar, quizá ya un poquito más avanzado, cómo autentificarte con Identity, cómo utilizar Identity y sus propiedades, quizá un poco ya más de cómo hacer seguridad con JSON Web Token. Yo creo que con eso ya tendrías el otro lado, ¿no? Ese me fue esto. Pero con eso yo creo que ya sería suficiente para un nivel básico intermedio. Obviamente que también tienes que saber utilizar Entity Framework, pero eso ya no es tanto de MVC. Utilizar LinkU. Estoy hablando del caso de C Sharp. Y eso es así como base. O sea, no es como de a ver si lo sé, ¿no? Eso sí es así base. Tendrás que saber todo eso. Y yo creo que con eso voy a pasar a la siguiente pregunta. Jonathan, sistemas. ¿Alguna empresa requiere software cliente? Voy a poner un corazoncito para ver cuál la voy a ir contestando yo. Algunas empresas requieren software cliente servidor ya que sin internet pueden trabajar. Habrá forma de hacer un proyecto web y cuando no haya internet trabaje localmente. En todo caso, como los solucionados si es un proyecto web. Gracias. Me imagino que es cuando tienes un sistema en la nube, en hospedaje, etcétera, y no tienes internet y quieres acceder, pues no vas a poder si no tienes internet. Ahora el tema es cómo trabajarlo de manera local, sin que el software estando en línea no truene, etcétera. Pues el problema es que te metes en un enrollo, porque si se puede, hay algunas formas de hacerlo. Por ejemplo, si estás trabajando con un esquema en el cual tienes el backend y tienes el front, y a lo mejor el front lo tienes hecho en JavaScript, en Vanilla JavaScript, por ejemplo, y cada quien tiene el front en su máquina, entonces estás metiéndote en un enrollo, porque el cambio de versiones, pues tu front tendrías que cambiarlo en todas las máquinas, etcétera. Ahora, si tu esquema es una aplicación de escritorio, la cual está trabajando conectándose a un servidor, haciendo solicitudes a base de datos, y tú quieres trabajar con un esquema en el cual si no hay internet seguir trabajando, pues tienes que al momento que abres la aplicación bajarte la base de datos que por lo menos lo de por defecto, ¿no? Catálogos. A lo mejor trabajas por día, es decir, tienes datos que solamente vas a necesitar ese día, digamos, a lo mejor es una aplicación de rutas y tienes las rutas de tu día, te bajas la base de datos, la tienes en local, quizá en SQLite o una cosa así, y ya solamente sincronizas. Y para eso necesitas también crear tus propios primary key que sean únicos. Por ejemplo, aquí yo te recomiendo Git. Entonces es un enrollo, pero sí se puede. Yo como lo manejo, o lo he manejado más bien este tema, lo he manejado en temas de apps. Que la app, si no tiene internet, seguir trabajando. Tiene su propia base de datos local. Hay una base de datos que es global. En la base de datos, cuando hay internet, se sincroniza. Y yo llevo el registro de qué es lo que se ha subido arriba, qué es lo que se ha subido a la base de datos central y qué es lo que no se ha subido. Entonces una vez que se sincroniza tengo una tabla que dice, ok, todos estos registros no se han subido. O a partir de esta fecha fue cuando se ha subido. Entonces ya como todos mis registros tienen fecha, hago un query de todo a partir de la fecha última cuando se hizo la sincronización y subo todo lo nuevo. Ahora el tema de borrar y que editar, pues voy guardando un log. El registro 8 se eliminó, el registro 9 se editó. Y
Es engorroso, pero sí se puede. También tienes que ver qué es lo que vas a hacer, qué tipo de aplicación, cuál es el modelo de negocio. Porque también depende de eso, ¿no? Si son muchos datos, pocos datos, ya se complica más o se facilita más. Ahora vamos. Víctor Manuel Zaragoza. ¿Cómo implementar la facturación electrónica en visualbasic.net? Soy nuevo en el canal, ya que estoy llevando un proyecto, no tengo idea de cómo hacerlo. Te agradecería muchísimo si me pudieras orientar. De antemano, gracias. Saludos cordiales desde Cuernavaca, Morelos. Saludos desde Guadalajara, México. Ya sé que hablo como norteño, pero soy de Guadalajara. Yo aquí te sugiero. Yo ya tengo un curso de C Sharp, facturación electrónica. Yo creo que por eso has llegado. Yo te sugiero que ya te vayas pasando a C Sharp. Ahora, que si quieres implementarlo en visualbasic.net, sí se puede, obviamente. Pero yo te sugiero que veas mi curso, te bajes el código en C Sharp, que ahí tengo gratuitamente, te crees una librería de clases con C Sharp y la invoques desde visualbasic.net y no te compliques la vida. Pues es lo interesante, ¿no? De .net, que puedes interactuar tanto con Visual Basic como con C Sharp, como si se tratara del mismo lenguaje, gracias al Common Language. Entonces, yo te sugiero eso. Digo, para que no te pongas a hacer algo que ya está hecho. Todos los ejemplos que vas a ver casi de facturación electrónica ya están hechos en C Sharp, entonces no te compliques tanto. Igual yo es lo que te sugiero, puedes buscar el curso de facturación electrónica, el último video tiene el código gratis. Lo bajas y haces la librería de clases y ya la invocas desde visualbasic.net. Iván de Jesús Yáñez Barranco. ¿Qué tecnología tengo que aprender para crear mi propio sistema web? Ahorita creo que es ASP.NET, Core, MVC, C Sharp, Entity, Framework, Core. ¿Hay alguna otra? Guíame. No es tanto la tecnología, más que nada para hacer desarrollo web, sistema web, en .NET pues obviamente necesitas MVC, ¿no? Ya ASP.NET, Web Forms, eso ya se murió. En MVC.NET, tanto como verlo con el esquema MVC de modelo vista controlador, como verlo con la forma de trabajar con controladores API para hacer web service. Yo te recomendaría que lo vieras ya como MVC API para hacer web service y te metas a algún front, una tecnología front-end, por ejemplo Angular, React, Vue. Y yo lo que he visto de muchas personas, ¿qué es lo que pasa ahorita? Que la tecnología que sale hoy se hace moda y muchos quieren aprenderla rápido, pero esa tecnología es muy verde. Y va a tronar, va a fallar, no va a tener lo máximo porque es nueva. Pero hay muchos, más bien te maleducan, y esto me va a salir un poquito del tema, te maleducan todas las personas que dan cursos y venden cursos, que el curso te lo venden. Porque ellos siempre van a querer vender nuevos cursos. Entonces las nuevas tecnologías hacen cursos de esas tecnologías porque ellos quieren vender. A ellos realmente les vale madre si aprendes. Yo así lo veo. Obviamente, y es común, ¿no? Es como cuando compras un carro, el que te vende el carro le vale madre que te traslades en el carro. O sea, realmente él nomás lo que quiere es vender. Entonces también las escuelas de cursos también lo que quieren hacer es vender. Entonces lo que voy es que te maleducan con el tema de que salen tecnologías nuevas y hacen pensar que es lo mejor, ¿no? Y no necesariamente. A lo que voy con esto es que hay muchas personas que se quieren meter al desarrollo web, se van directo a un framework sin ni siquiera conocer Vanilla JavaScript. ¿Qué es Vanilla JavaScript? Es cuando utilizas JavaScript sin nada, puro, sin calcetín, así, a raíz. Entonces yo lo que te recomiendo es que aprendas JavaScript puro, bien. O sea, que lo aprendas bien, que sepas usarlo, que puedas hacer solicitudes asíncronas desde JavaScript, que puedas leer los JSON, que puedas refrescar pantallas, que puedas hacer quizá todo un CRUD, hacer todo un CRUD de maestro detalle con puro JavaScript, sin librería, sin jQuery, sin nada, o sea, puro. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que según ellos conocen Angular, según ellos conocen Vue, según ellos conocen React, pero no saben Vanilla JavaScript. Entonces les complica la vida porque como no tienen los principios básicos de conocimiento de lo que es JavaScript, pues truenan cuando tienen que modificar algo directamente. Entonces, sobre todo con Angular, que hay personas que no saben ni JavaScript y quieren utilizar TypeScript, entonces, pues ese es el problema que yo he visto. Entonces,
como te maleducan, te hacen pensar que tienes que utilizar algo ya, un framework directamente, en el caso del frontend, pero tienes que aprender JavaScript puro. Es lo que pasa, por ejemplo, con Laravel, ¿no? Que hay personas que se meten a Laravel directo, pero PHP no lo conocen bien. Es decir, no conocen las funciones básicas de PHP. O cómo se puede utilizar PHP. Yo he visto muchas malas prácticas con PHP. Que lo tratan de... Que son personas que a lo mejor programaron con Java o con C Sharp y se pasan a PHP y siguen trabajándolo como si fuera Java, C Sharp, que sus clases les crean los atributos y todo. Y en PHP es un poco más flexible, puedes crear los atributos al vuelo, ¿no? Todo esto me abrió un poquito de preguntas y respuestas porque creo que es importante. A veces hay que aprender, por lo menos bien, el lenguaje de programación y después el framework. Y hablo del lenguaje de programación. O sea, hablo de aprender bien C Sharp, si tú vas a programar en C Sharp, aprender Python, aprender bien el lenguaje que vayas a utilizar, no importa, pero aprenderlo bien antes de utilizar un framework. Ya una vez el framework, pues ya a lo mejor te va a tocar modificar quizá una librería que no la hiciste tú y te va a ser más fácil modificarla. Y yo creo que me extendí un poco con lo de la tecnología del sistema web, pero yo lo que te sugiero, eso. Porque no todo es el backend, no todo es el frontend. Tienes que aprender, a final de cuentas, siempre tenemos que aprender, ¿no? Eso es una ley universal en la programación. Fernando Vázquez, Héctor, uno de tus primeros videos que vi era sobre arquitectura de software y vi que usabas UML en Visual Studio. Sin embargo, en las versiones más recientes ya no está esa opción. ¿Qué usas actualmente o qué recomiendas? Gracias. Esa opción la quitaron a partir de Visual Studio 2013. ¿Qué utilizo? Utilizo lo mismo. Yo no utilizo todo el UML, o sea, yo soy de los que pienso que UML sigue sirviendo y va a seguir sirviendo, sobre todo si va a ser arquitecto de software. UML no es una metodología, esa es una pinche idea que tienen también otra vez los que maleducan, que no tienen ni idea de lo que es UML. UML es un lenguaje de diagramas para representar algo, tan. Entonces, te puede servir para explicar una idea a los programadores que trabajan contigo. Yo utilizo algunos diagramas, no todos. Utilizo como 3 o 4 especificaciones de UML. Yo utilizo Visual Studio 2013 porque sigue teniendo eso. Por eso lo utilizo. Puedes tener varios Visual Studio. Yo te recomiendo instálate el 2013. Puedes tenerlo junto con el 2015, 2017, 2019. Puedes tenerlos. Es lo bueno, ¿no? Como puedes tener varios. Obviamente nada más cuando te instales el 2013, le seleccionas que te instale el Model Design, que es para diseñar UML. Y pues es gratis, entonces te puedes bajar la versión gratuita y viene. Yo te recomiendo eso. Ya, pues, si quieres algo más fuerte, pues ya hay aplicaciones, hay software de paga, pero yo no te recomiendo para que a lo mejor vas a usar también 3 o 4 diagramas. Pues no hay tanto. ¿Para qué gastar, no? Y igual, Fernando Vázquez. Hola, Héctor, ¿qué sabes sobre DeepMind? Ok, DeepMind. La IA de Google que hizo para StarCraft 2 podría ser uno de ese nivel en C Sharp. Gracias por el contenido. ¿Qué es DeepMind? DeepMind es una red neuronal que aprende a jugar videojuegos como si fuera un humano. Pero ese es el punto clave. Red neuronal. ¿Hay forma de hacer redes neuronales con C Sharp? Sí. ¿Por qué DeepMind es más? Porque ya es un boom, o fue un boom en 2014, 2015. Porque la red neuronal hacía las cosas como si se tratara de un humano. Aprendía como... Entonces los bots que jugaban videojuegos como aprendiendo con este tipo de tecnología parecían ser un humano. Pero aquí la clave no es tanto hacer un DeepMind. O sea, el punto es entender que es una red neuronal. La red neuronal te puede servir para muchas cosas. Para visión, para aprendizaje. O sea, para que haga alguna tarea que involucra sentido común como el humano. Pero el punto es que tienes que ponerlas a aprender. Y una vez que aprenden, tú llegas a un porcentaje de éxito de lo que estás buscando. Entonces la red neuronal, el problema que yo siempre le he visto es de que regularmente la entrenas para hacer algo en específico. La entrenas quizá para ver, la entrenas quizá para jugar videojuegos. Y una vez que entrenó a eso, ya no, o sea, te sirve para eso en específico. Yo aquí te recomiendo que te metas a lo que son las redes neuronales. Hay muchísimos tipos de redes neuronales, dependiendo para qué es lo que vas a utilizar. Yo red neuronal, la verdad en C Sharp no he utilizado... Hay librerías,
pero yo no las he utilizado porque yo conozco una buenísima en Java llamada Neurop. Y esa es la que he utilizado desde hace como 15 años. Entonces, Neurop con PH al final, es la que yo te recomendaría en Java. Desconozco si existe en C Sharp porque ya yo la programo en Java por hobby. Para mí no ha sido trabajo. Y yo te recomiendo que más bien te involucres a lo que son las redes neuronales, entiendas cómo funcionan y después que se pueda hacer algo con C Sharp. Sí, el lenguaje es lo de menos, más que nada es el entender el concepto de cómo trabajan las redes neuronales. Además, en la red neuronal es ajuste y error. O sea, quieres que haga algo, tienes una caja negra en cada neurona y tú la vas modificando dependiendo el objetivo. Entonces es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y hasta que salga, ¿no? Es como el humano. Cuando andas en bici te vas a caer, etcétera. Es prueba y error. Entonces yo te recomiendo eso, que entiendas un poco lo que es red neuronal y trabajes sobre eso. Hola Héctor, gracias. Diego González. Hola Héctor, gracias por el contenido. He estado viendo algunos videos sobre el tema de facturación con CFDI 3.3. En algún video de tu canal comentas sobre cómo generar las clases necesarias para facturación 3.3 a partir del XSD desde .NET. Estoy trabajando en un proyecto usando Laravel 6 o que sí, es nuevo. Mi pregunta es de qué manera puedo generar las clases del XSD usando PHP o cuál es tu recomendación usando este lenguaje. Primero te contesto esta pregunta. Yo en PHP no me gusta trabajar a facturación electrónica porque los XSD son muy fáciles de utilizar en C Sharp. Entonces yo no me complico. Ahora, que tienes el problema de que estás haciendo en Laravel, puedes trabajarlo. Yo tengo un video, búscalo, PHP, facturación electrónica, H de León, y te va a salir cómo invoco las clases de C Sharp desde PHP. Ahora, a lo mejor tienes el problema de que tu servidor tienes un hospedaje que no te permite subir .exes. Entonces, hay una librería en PHP llamada, no la he visto, no la he utilizado, pero la conozco porque en su momento quise implementar la facturación electrónica en PHP, llamada XSD to PHP. Y esa librería dicen que funciona, pero a mí no me consta. Ahora tu segunda pregunta. Otra pregunta. Tengo la idea de desarrollar algunos productos digitales para venderlos o rentarlos de las empresas. ¿Cuál es el modelo que recomiendas? ¿Venta o renta? Basado en tu experiencia, ¿algún consejo para vender el producto? Depende. Depende de qué vas a vender. O sea, hay un modelo de negocio que te puede servir como venta y otro como renta. Por eso siguen existiendo los dos. Dependiendo de lo que vas a vender. Por ejemplo, si es un producto complejo, grande, yo te recomiendo renta. Si es un producto pequeño, yo te recomiendo venta. Esto porque a lo mejor el producto grande, complejo, es más difícil que lo vendas, digamos, en $5,000 a que lo rentaras en un año. A que lo rentaras en un año, digamos, $1,000. Es más fácil venderlo porque es menos cantidad. Pero el punto es ese, que yo prefiero como que vender más a vender poco, ¿no? O sea, a nivel cantidad monetaria ya en promedio. Entonces aquí es el punto. Si es algo pequeño, pues lo vas a vender. Y es más fácil porque no es algo que va a costar $1,000. A lo mejor va a costar $100. Y entonces tampoco vale la pena rentar algo que es muy barato. Yo te recomiendo dependiendo. Si es algo complejo, réntalo. Si es algo simple, véndelo. Así, sencillo. No te compliques la vida. Fernando Olmos, aprovechando que se viene el curso de Ionic, ¿cuáles son los pros y contras de desarrollar con esta tecnología? Pros, que programas y como es tecnología híbrida, la puedes trabajar tanto para aplicaciones de escritorio, aplicaciones de iOS, aplicaciones de Android. El proceso, ¿no? Que solamente lo programas y ya sabes Angular, de hecho ya sabes React, ya aprender Ionic no es difícil, ya tienes casi el 80% del conocimiento. Ahora, el proceso, ¿no? De la curva de aprendizaje que si ya sabes una de estas tecnologías, pues ya, de hecho ya también soporta Vue, ya soporta Vanilla JavaScript. Entonces ya sabes algo de esto, aprenderlo, ya te brincas el paso de aprenderte Kotlin, de aprender Swift, por ejemplo, y ya utilizas algo que ya conoces. Ese es un pro. El contra es de que hay muchos problemas cuando vas a pasarlo a lo mejor a la aplicación de Android. A lo mejor te va a tronar algunas cositas. Sobre todo a mí lo que no me gusta es que hay referencias encimadas. Por ejemplo, si vas a hacer notificaciones push, instalas una librería e instalas otra librería para hacer pruebas, algunas se va a encimar cuando ya lo pases a Android Studio y te va a decir que hay referencias que se agregaron porque tú las agregaste con una librería y no con la otra. Entonces esto ya es experiencia, ¿no? Es algo que solamente te va a dar la experiencia de utilizar una tecnología.
hay muchos problemitas de ese tipo. No son graves o drásticos. Hay otros problemas, por ejemplo, cuando haces pagos en línea. Que los pagos en línea necesitan un certificado SSL. Y como la tecnología es JavaScript a la base de Ionic, te va a detectar que es un sitio web. Entonces, como no tienes un SSL, te va a tronar. Entonces, el pago en línea se complica. Porque tienes que tener un certificado. ¿Se puede poner un certificado en Ionic? Sí. ¿Es fácil? Pues no. Bueno, yo no he encontrado la forma que sea fácil. Sí se puede. Ahora, el contra es ese, que como no es una tecnología nativa, puedes encontrar ese tipo de problemas, sobre todo cuando actualizan los sistemas operativos. Por ejemplo, el nuevo iOS te puede ocasionar nuevos problemas, etcétera, etcétera. Ahorita Ionic ya va en el 5, es 5.1 o algo así. No ha cambiado tanto, eso es bueno. Entonces, yo te digo, pros, si va a ser una aplicación que es muy sencilla, que va a tener solamente solicitudes a servicios, vas a mostrar información, pues sí, te vale la pena Ionic. Si va a ser un poco algo más complicado, meterte con la cámara, meterte con el hardware del dispositivo, mejor te recomiendo que lo hagas nativo. Eso es. O sea, no es como quedarte con el Golden Hammer, ¿no? El antipatrón de diseño de yo hago todo con esto y me vale madre. Y aparte, entre más tienes experiencias, aprender una nueva tecnología no es tan complicado. Porque es casi siempre lo mismo. Entonces, solamente es encontrar la sintaxis. Es como si tú ya eres un buen escritor. Escribir en inglés, escribir en francés, escribir en español ya no es complicado. Una vez ya tienes la experiencia de ser buen escritor. Lo difícil es ser el buen escritor, creo yo. Max Hernández, ¿cuándo usar MVC Core? Saludos, mi buen, eres todo un crack. Ah, no, pues gracias. MVC Core, aquí es el tema de .NET Framework, .NET Core. Si vas a utilizar algo que va a ser en Windows, no te compliques, utiliza .NET Framework. Si vas a utilizar algo que es en el Linux, pues en cuanto a aspectos de precio, pues Core. La desventaja que tiene es que hay muchas librerías terceras, es la única desventaja que yo veo. Que hay muchas librerías terceras que existen en .NET Framework que no necesariamente están en .NET Core, y es donde te puedes encontrar un problema, porque a lo mejor algo que tú dijiste, ya yo lo he hecho en .NET Framework, lo buscas en .NET Core y no existe. Entonces ahí es donde dices, sí, tengo que hacerlo de cero. Pero es la única desventaja que veo. Y me paso a la siguiente pregunta. Fernando Olmo, Xamarin contra Ionic. ¿Cuándo utilizar una y cuándo otra? Cuando se te hinche. Soy mamón, pero sí. Aquí es el tema de, puedes hacer las cosas con las dos tecnologías. Tiene sus desventajas que ya he mencionado. Cuando utilizar una y cuando otra, pues si ya conoces una, utiliza esa. O sea, porque al final de cuentas vas a hacer el mismo objetivo. No es como cuando te dicen, ¿qué utilizar? ¿Django o Laravel? Pues depende, no sé. O sea, vas a obtener el mismo objetivo. Aquí ya es un tema de gustos. Si tú quieres hacerlo con esto, pues hazlo con eso. Si tú quieres hacerlo con otra cosa, hazlo con otro. Yo no te voy a decir cuándo o qué utilices. Para mí las dos son buenas tecnologías. Entonces aquí el tema es, tú prueba las dos y tú decides cuál te gusta. Es como decir, ¿cuál es el mejor pastel? Cuando llegan a comprarte vendes pasteles y llegan, ¿cuál es el mejor pastel? O sea, pues no sé, prueba todos, ¿no? O sea, para mí a mí me gusta el de chocolate, pero a lo mejor no necesariamente a ti te va a gustar el de chocolate. Es lo mismo. David Blanco. Hola Héctor, si sabes esto me sacarías de un gran duda. El uso de SSI es... Ah, ok. Por medio de un agente SQL permite que la fuente de destino de datos se actualice a la par mientras se insertan nuevos registros en fuente de datos origen. Igual este martes haré la prueba. Ok. ¿Qué es ¿Qué es SSIS? Eso es SQL Server Integration Service. Sirve para meter datos de otras fuentes que no son base de datos necesariamente, o actualizar otras fuentes de datos a partir de una base de datos. Entonces la pregunta es, ¿te permite seguir insertando mientras estás actualizando? Claro. Tú programas tus tareas para estar haciendo las exportaciones o las sincronizaciones. Sí, te permite hacerlo. Igual en este martes me confirmas para que veas. Bueno, y ya me dices si te funciona. Vas a ver que sí. Ahora, Sandro Iván. Hola, Héctor. Muchas gracias por tu contenido. Mis preguntas son, ¿cuál es la diferencia entre usar JSON Web Token e Identity? En .NET Core ya habías mencionado algún API, pero no me quedó claro. ¿Y hay otra forma de acceder a la base de datos aparte de LinkU? ¿O es la mejor forma de hacerlo? Hay dos preguntas aquí. No hay diferencia en JSON Web Token y Identity. Son cosas diferentes. JSON Web Token te sirve o nace cuando se está utilizando para un uso de seguridad, cuando haces aplicaciones o sistemas que están separados con
hay un servicio web y te sirve como para llevar un control con un Access Token. Bien, JSON Web Token hasta ahí es lo que hace. Identity es una colección de clases, una colección de funcionalidades que trae .NET, las cuales te permite tener roles, te permite tener un control ya de cuando te has autentificado. Tiene funcionalidad ya para conectarte también con redes sociales. Tiene todo un esquema de trabajo para autentificarte. Pero no necesariamente es lo mismo que JSON Web Token. El Identity es algo muy propio de .NET. JSON Web Token no es algo de .NET. Puedes trabajarlo con cualquier tecnología. Existe el estándar, te especifica. Tienes que hacer el Access Token con este formato, con esta encriptación. Tienes que mandar los datos con este nombre, y etcétera, etcétera. Es todo un estándar. Ahora, ¿puedes utilizarlos juntos? Claro, puedes utilizarlos juntos. Yo he tratado de encontrar una forma de explicarlo en un video, las dos tecnologías juntas, porque se pueden, es una forma muy correcta de trabajar las aplicaciones, combinarlas. Entonces aquí Identity pues más que nada es algo muy propio de .NET, que te sirve para ya, una vez autentificado, llevar el control de tus usuarios. JSON Web Token te sirve para crear el token, el estándar, cómo vas a mandar los mensajes. O sea, es como una precuela al Identity, pero no necesariamente es parte de. Son tecnologías, son cosas diferentes que se pueden combinar. Así de sencillo. Ahora la otra pregunta. ¿Hay otra forma de acceder a la base de datos aparte de LinkU? Claro, hay muchísimas. Puedes entrar por Ado.net, puedes entrar por Ole, puedes entrar por... Es que aquí más bien la LinkU no sirve para base de datos. LinkU no es propio de base de datos. LinkU es un metalenguaje para trabajar con colecciones de datos, por lo cual puedes trabajar con base de datos, pero también puedes trabajar con arreglos, también puedes trabajar con XML, etcétera, etcétera. Yo creo que vas más para el tema de Entity Framework. Entity Framework es una tecnología que para conectar la base de datos con un ORM, el cual mapea la base de datos y la convierte en clases, las cuales puedes trabajar como programación orientada a objetos. ¿Hay otra forma de conectarte a la base de datos? Sí, hay muchísimas. Están los datasets, ya tengo videos sobre datasets. Están Ado.net, que tiene sus partecitas internas, que puedes trabajarlo con SQL Command, y etcétera, etcétera, ¿no? Conexiones OLE. Y aquí el tema es cuál es mejor, pues depende. Eso ya lo he explicado en un video que puedes buscar en mi canal. Se llama SQL Entity Framework contra Dataset contra Provider. Y las ventajas, desventajas de cada una. En sí, no son más bien es cuándo utilizar qué, dependiendo, puedes combinarlas. Entonces, dependiendo en qué parte o qué módulo de tu software va a tener más carga de trabajo, es donde puedes utilizar una u otra. Campeones Clan. Usar métodos asíncronos afecta el servidor base de datos, es decir, que si estoy haciendo una lectura de muchos archivos y los información y le guardo el servidor, en este caso es una aplicación WinForm y utilizo este tipo de métodos ya que la interfaz, me sale un mensaje acá raro, se queda congelada y usando métodos asíncronos ya no se congela, pero no sé si esto afecta el rendimiento del servidor, ya que no tengo mucho conocimiento sobre este tipo de métodos. El servidor es un tema aparte, los métodos asíncronos simplemente Windows Forms, quito esto, quítate. En Windows Forms lo que hace es de que tu aplicación crea un hilo cuando le das clic a un botón y tu hilo principal no se altere, es lo único que hace. Las solicitudes al servidor pues ya son redundantes o son un tema diferente al que estás planteando. Aquí hay algo que me llama la atención. Muchos archivos. Entonces te estás conectando a archivos. Y si te estás conectando a archivos, te puedes meter en un problema de cuando el archivo está siendo utilizado por un proceso y otro proceso quiere entrar sobre ese archivo en el servidor, te va a decir que está siendo utilizado y no puedes acceder a él. Yo cuando trabajo con archivos que necesito ir a ese archivo por algo, yo trabajo un singleton. Si sé que ese archivo no se va a cambiar. El patrón de diseño singleton. Yo te recomiendo eso, pero creo que sería base de datos. Porque muchos archivos, pues ya mejor haces una base de datos. Pero sí, a lo síncrono no te va a sobrecargar el servidor. No te preocupes. No. Obviamente si tienes 1,000,000 de usuarios, pues sí, ¿no? Pero eso ya es tema aparte. O sea, síncrono o síncrono es normal, es lo mismo. En el lado del servidor. Álvaro Volker, tengo dos preguntas. ¿Cómo puedo trabajar .NET Core y Angular usando Visual Code y Visual Studio? Y la segunda sería, ¿cómo debo publicar la web con el backend y el front juntos? Ok.
.NET Core y Angular. Yo trabajo regularmente, como tú mencionas, con Visual Studio trabajo .NET Core, con Visual Studio Code, con Visual Code trabajo la parte del front. ¿Cómo puedes utilizarlo? Pues no entiendo, o sea, es que realmente no hay complejidad de usarlo, o sea, te bajas Visual Studio Code y bajas los plugins para el intelligence de tu tecnología que vas a utilizar, por ejemplo Angular. O sea, no hay complejidad por utilizarlo con Visual Code. Yo lo utilizo, hice un curso donde trabajo también el Angular con Visual Studio. Y pues no hay problema tampoco. Si tú quieres trabajarlo separado, yo es como trabajo realmente los proyectos reales. Lo trabajo con Visual Studio con el .NET Core, trabajo con Visual Code el front. Y no tanto porque no se pueda con Visual Studio, sino porque me gusta tener como que la separación, se puede decir, no encuentro la palabra, pero es como psicológicamente que el front estoy utilizando otro editor, no sé. Y visualmente a veces estoy viendo, digo, este es el Angular, este es el Visual Studio, este es el backend, este es el frontend. Creo que es por eso, pero lo puedes trabajar sin problema, o sea, no hay complejidad de eso. Tú trabajas, te bajas tu Angular CLI, abres Visual Studio Code, abres la carpeta y puedes trabajar sin problema. Hay plugins para el autocompletado y todo, o sea, no hay problema. De hecho, ahora, ¿cómo publicar los dos juntos? El backend con .NET Core, pues tienes que compilarlo. Cuando publicas se compila y se crea una carpeta donde tienes tanto las vistas y hay vistas, tienes tus bin, que son las clases compiladas. Y el front, con Angular, pues obviamente vas a transpilar. Si es Angular, tienes que poner ng, build, y ya, se crea en una carpeta llamada dist tu transpilado. Ese transpilado lo puedes ejecutar como JavaScript puro. Entonces lo subes eso no hay problema, lo puedes ejecutar en tu máquina, lo puedes ejecutar en cualquier servidor. O sea, una vez que ya lo transpilas. Y el .NET Core pues lo publicas y ya, pero el .NET Core tu servidor tiene que soportar, tiene que tener instalado esas tecnologías. Si no las tienes, pues no vas a... Si hay un hospedaje que nomás tiene PHP, no puedes publicar el .NET Core. Y yo ya tengo un tema de cómo publicar el .NET Core. Te recomendaría que busques el video. Mort MX, ¿cómo puedo incrustar un terminal desde PHP para tenerle comandos a un servidor remoto? Algo así como lo que tiene Google Cloud. Ok, console o panel que te da OpenShift para administrar los contenedores, containers, dockers. Aquí el tema es talacha, ¿no? PHP puede ejecutar comandos con la clase process, línea de comandos propias del sistema operativo o líneas de comandos. Por ejemplo, yo ahí tengo un video donde desde PHP ejecuto por línea de comandos la facturación electrónica hecha en C#.net. Creo que te serviría para darte una idea. Te lo recomiendo, te va a servir. Te daría una idea de cómo ejecutar los comandos de una... Ya el video se detuvo, no sé por qué, la grabación, pero bueno. Te decía que puedes ver ese video de cómo ejecutar línea de comandos de PHP de otras aplicaciones. Por ejemplo, el típico main de Java, ¿no? Que tiene un parámetro llamado args, que es un arreglo. Eso es porque tú puedes mandarle por comandos a tu programa argumentos. Entonces esos argumentos serían tus comandos. Serían comandos que tú a lo mejor los cachas con un switch case y ya dependiendo del comando haces alguna tarea, ¿no? Entonces, en el caso de servidor remoto, pues obviamente son comandos de PowerShell la mejor y los puedes ejecutar como te menciono, ya que si estás haciéndolo con PHP estaría en el servidor mismo, entonces puedes ejecutar los comandos locales. Obviamente necesitas los permisos adecuados. Ahora, la última pregunta, Adrián Cruz. Hola Héctor, buenas noches. ¿Alguna vez has usado autentificación con Active Directory? Y si es así, ¿podrías platicar tu experiencia y qué tan difícil es? Gracias, es facilísimo. Hay una clase llamada Directory Service en C#. Prácticamente tiene toda la funcionalidad que necesita su autentificación, obtención de usuarios, obtención de permisos, todo. Yo te recomiendo métete a System.Directory Services y vas a ver que está bien fácil. Fácil de utilizar. Sí, eso es muy utilizado sobre todo en empresas donde tienen su departamento de software, porque tienen usuarios con dominio, etcétera. Sí se puede, es facilísimo. Búscate System.Directory Services y vas a ver que está bien fácil. Y bueno, pues son todas las preguntas. Este fue el preguntas y respuestas número 7, si no me equivoco. Gracias por participar. Creo que fueron como 15, 16 preguntas. Esto se hace gracias a ustedes. Si ustedes preguntan, pues obviamente va a haber un tema por el cual hablar. Espero les haya gustado este formato que fue pregrabado. Estoy un poco ronco.
Disculpen por eso. Y ojalá haya respondido sus preguntas. Si no, pues háganmelas saber en comentarios y les respondo en los comentarios. Muchísimas gracias por escucharme. Y nos vemos en el siguiente de preguntas y respuestas. Adiós. Chao. Bye bye. Adiós.